Listo, ya estamos en vivo. Podemos empezar. Gracias. Gracias, Alex. Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un evento más de la Asociación de Contribuyentes. Esta tarde tenemos el gusto de hacer la presentación oficial de un libro elaborado por el equipo y liderado por Brenda Sparrow, titulado, por favor, si pueden mutear sus micros a todos los asistentes. Bueno, el libro que presentamos hoy se denomina Transformación Digital y Servicios Públicos en el Perú. Y para acompañarnos esta tarde a monitorear el evento tenemos a Alonso Morán. Él es abogado por la Universidad de Lima y máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford. Alonso, te doy el pase para arrancar el evento. Muchas gracias, Inés. Bueno, ante todo, darles la bienvenida a todos los que se están conectando, agradecerles por su participación de este evento organizado por la Asociación de Contribuyentes de Perú, ACP, y por la Fundación Neumann para Países Andinos. Antes de pasar a presentar a las excelentes panelistas que tenemos hoy y empezar el diálogo, quería darle el paso a José Muñoz, quien es el jefe de proyecto de la Fundación Neumann para Países Andinos, quien nos dará unas pequeñas palabras de bienvenida. Te dejo, José. Muchas gracias, Alonso. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder compartir este espacio con grandes expertos en los temas de digitalización y especialmente en el ámbito de transformación de servicios públicos. Para los que no nos conocen, la Fundación Friedrich Naumann es una fundación política alemana que promueve valores liberales. Y en este caso nos interesa fundamentalmente poder colaborar con la Asociación de Contribuyentes del Perú en mejorar efectivamente los servicios públicos. La relación que tenemos con la asociación viene ya desde el año pasado y la verdad que estamos muy contentos de poder colaborar en los diferentes proyectos en los que se involucran. Y consideramos que esta publicación que se está lanzando el día de hoy debería ser un excelente punto de partida para poder seguir colaborando, sobre todo en los entornos de investigación, de desarrollo de la innovación. Es sumamente importante colaborar y para eso desde ya pongo a disposición las posibilidades de cooperación de la Naumann para poder seguir profundizando en las áreas que ustedes consideren pertinentes y también para aprovechar en un minuto, un pitch cortísimo, comentarles que también estamos haciendo algunos proyectos de gobierno abierto y de acceso a información para la toma de decisiones. En específico, hemos trabajado un proyecto enfocado en la visualización de indicadores nacionales a través de mapas interactivos. Este proyecto lo hicimos junto al Ministerio de Defensa y el Real Instituto Elcano de España. Es un proyecto muy interesante que se va a lanzar también en enero del próximo año. Y también estamos apoyando una iniciativa a partir del aplicativo Decide Bien, que recoge también información del Jurado Nacional de Elecciones para poder tomar mejores decisiones en las próximas elecciones congresales. Esta va a ser una web app de libre acceso que también vamos a estar lanzando entre enero y febrero junto a los emprendedores de Decide Bien. Así que espero que sea una jornada de mucha cooperación también y desde ya transmitirles el saludo de todo el equipo de la Fundación Naumann Países Andinos y muchos éxitos en sus presentaciones. Muchas gracias. Gracias, José. Muy interesantes iniciativas. Ahora quería darle también el pase para que nos dé unas palabras introductorias a José Ignacio Beteta, quien es el presidente de ACP, la Asociación para Contribuyentes del Perú. Te doy el pase, José Ignacio. Gracias, Alonso. Gracias a todos por estar con nosotros una vez más. El esfuerzo que hacemos con la Fundación Naumann efectivamente es muy fuerte. Este año hemos tenido un montón, literalmente, de conversatorios con muchas personas, a veces con menos personas, pero siempre tratando de poner en la mesa, en el debate público, temas que tienen que ver con las necesidades urgentes de los ciudadanos, especialmente con respecto al Estado. Y en este caso, rápidamente creo que es fácil darse cuenta de la importancia que tiene la transformación digital, la digitalización, digamos, y la tecnología, y todos los temas que Marushka y Elaine y nuestro panel conoce perfectamente, para poder hacer que el Estado realmente ponga en el centro al ciudadano y el ciudadano se convierta, digamos, en el actor principal
¿no? Nosotros tenemos un Estado en el cual el actor principal no es el ciudadano. El actor principal es la burocracia, es el juego político, es a veces la confusión y el caos cuando no se sabe qué hacer frente a los problemas. Hay muchos actores principales, pero nunca está el ciudadano. Lo utilizan como actor principal, pero no lo es en realidad. Creo que la tecnología cumple un rol muy importante porque puede justamente liberarnos de intereses contrapuestos, de variables que a veces generan más caos y desorden, y dejar un camino mucho más claro, mucho más sencillo para que los procesos funcionen bien, para que la información esté donde tiene que estar, para que las cosas ocurran de manera eficiente. Y esta publicación, humilde publicación que vamos a realizar gracias al apoyo de la Fundación, justamente trata de poner un primer marco introductorio, digamos. Han habido muchos ya trabajos de este tema, pero es como volver a poner un estado, en la mesa un estado de la cuestión acerca de por qué es importante hablar de transformación digital cuando se habla de contribuyente, del ciudadano, ¿no? De los servicios que debe recibir el ciudadano peruano del Estado, a cambio de los impuestos que paga. Así que nada, les agradezco mucho su presencia y agradezco al panel que nos acompaña hoy día. De verdad que es un honor tenerlas con nosotros. Y nada, los dejo para que sigan con el conversatorio. Gracias. Gracias, José Ignacio. Y bueno, ahora sí, para pasar a comentar el libro, quería, bueno, presentar primero a las tres panelistas de lujo que nos acompañan hoy día. Ellas nos van a dar sus impresiones sobre el libro y después tendremos un diálogo seguramente muy interesante y muy fluido sobre gobierno y transformación digital. Bueno, vamos a empezar un poco para comentarles la presentación del libro a cargo de Brenda Sparrow. Brenda es abogada por la Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Gobierno y Gestión Pública en América Latina por la Universidad de Pompeu Fabra. Ella es especialista y cuenta con más de 8 años de experiencia en temas de simplificación administrativa y regulatoria. Después se van a sumar Marushka Chacobar y Elaine Ford. Marushka lidera la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros desde el 2018. Ella es ingeniera industrial por la Universidad de Piura y cuenta con una maestría en Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de la Información por la Universidad de Lima. Y Elaine Ford, que también tiene años en estos temas, es directora y fundadora de Democracia y Desarrollo Internacional, que es una organización fundada en el 2018 que impulsa la democracia digital a través de diferentes líneas de acción. Y Elaine también es presidenta de la Internet Society de Perú. Así que nada, sin mucho más preámbulo, le doy el pase a Brenda para que nos comente un poco sobre el libro y los principales hallazgos de su investigación. Gracias, Brenda. Gracias, Alonso. ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Un gusto poder compartir la presentación del libro con todos los presentes. Sobre todo compartir el panel con dos expertas y líderes en digitalización y transformación digital en el Perú. De un lado a Marushka, como máximo referente, ¿no? Digamos, jefa de toda la SESDI, toda la Secretaría de Gobierno Digital, que participa en las políticas y diseño de las normas del sistema justamente de transformación digital en el Perú, que vamos a exponer más adelante, ¿no? Ella, para el final de la presentación, o creo que está al medio, ella tendrá pues todas las respuestas a las preguntas que tengamos sobre acciones del gobierno en tecnología, en servicios digitales, interoperabilidad, datos, seguridad, ¿no? Todos los temas que Marushka es la experta, ¿no? Y por otro lado, con Elaine Ford también del sector privado, especializada en democracia digital, ¿no? Un punto que es tan importante para la transformación digital, pues esto involucra todo el campo de acción para el ciudadano, ¿no? La democracia digital. Justo estaba viendo una reciente publicación tuya, Elaine, de desinformación y fake news en tiempos de COVID, ¿no? Con todo el tema de la infodemia. Qué interesante estos temas para los tiempos de crisis que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo de cara al escenario político y a las elecciones que vienen. Pues dos super panelistas que de verdad un lujo tenerlas para la exposición del libro, ¿no? Bueno, entonces sin más preámbulo,
Voy a tratar de resumir un poco las ideas más importantes del libro, todos los, ¿cómo se diría?, los highlights. Y un poquito primero ponernos en contexto, ¿no? En la situación actual en la que estamos viviendo y en la que se desarrolla esta publicación, porque esta publicación es Transformación Digital y Servicios Públicos en el Perú, y es un análisis post-pandemia, ¿no? Nosotros, bueno, ya todos sabemos que el tema de transformación digital, ¿no?, la llamada también cuarta revolución, es un fenómeno que afecta a ciudadanos y empresas a nivel mundial, y lo que hace es obligarnos a migrar hacia nuevas formas de trabajo, nuevas formas de pensamiento, nuevas formas para comercializar bienes y servicios, ¿no? Y nos obliga a utilizar el uso, mejor dicho, efectuar el uso de tecnología emergente para todas estas nuevas formas de relacionamiento, ¿no? Y ¿cómo se vincula esto con la pandemia? Lo que hace la crisis generada por la pandemia es revelar, ¿no?, la urgencia de acelerar los planes de transformación digital y de una verdadera transformación digital, ¿no? Porque si bien a nivel políticas, a nivel planes, pueden existir muchas ambiciones, ¿no?, muchas propuestas de transformación digital, lo que ha hecho la pandemia es revelar digamos, si se han cumplido o no los objetivos de estas políticas, es decir, si viene funcionando o no viene funcionando realmente el plan de transformación digital, ¿no? Entonces, en realidad yo diría que la pandemia ha sido como estos exámenes sorpresa, ¿no?, que te hacen en las universidades, en los cursos, para poner a prueba los esfuerzos, ¿no?, para ver si realmente funcionan, como decía, los esfuerzos tanto del sector privado, ¿no?, porque las empresas y organizaciones han contratado personal, experto en digitalización, pero digamos con la pandemia es que ahora realmente se ha dado el verdadero uso que tenía que darse a este personal, a esta tecnología, ¿no? Y del lado del sector público también. Del lado del sector público, digamos, ha sido como lo más importante, incluso porque, digamos, era ver si funcionaban o no funcionaban las políticas, los servicios, las normas, ¿no?, los contratos de concesión que ha hecho el Estado. Entonces, importantísimo tener un documento, creo yo, o seguir teniendo documentos, porque esto es pues, una foto al momento, ¿no?, pero esto va a ir evolucionando. Tener siempre mediciones, ¿no?, de si las normas y todos los esfuerzos del Estado realmente funcionan. Entonces, para ello, el documento está dividido en dos partes, ¿no? Primero, se han analizado como los servicios públicos más importantes, ¿no?, en la pandemia, que son más básicos, más urgentes, más representativos, sí, yo diría más urgentes, como son la infraestructura de telecomunicaciones, que es la base de todo servicio, la salud, que por razones obvias también es crucial, y el servicio público de educación, ¿no? Porque consideramos, desde la asociación se consideró que son los servicios públicos más importantes y que valía la pena que se hiciera una medición de estos servicios en cuanto a indicadores de calidad, indicadores de cobertura, ¿no?, de acceso, y luego se ha hecho como un recuento de los principales avances, no solamente por la pandemia, sino en los últimos años, y los retos que aún quedan, ¿no? Porque cuando se hace pues, este análisis de ver la situación de los servicios públicos, hay cosas que todavía quedan sueltas, ¿no?, que hay mucho por mejorar. Entonces, eso es como la primera parte de la publicación del libro, que les voy a hacer un resumen rápido, y luego la segunda parte del libro es analizar el sistema de transformación digital y quiénes son sus actores, ¿no? Sobre esto, Marushka nos podrá comentar incluso los últimos avances que han habido en transformación digital, que siguen habiendo, porque esto no termina, justo han habido unas nuevas políticas hace muy poco que no llegaron a publicarse en el libro porque han salido recién, como la semana pasada. Ella nos explicará pues todo lo que son novedades en transformación digital, ¿no? Pero ahora quisiera proyectar la pantalla para ver un poquito. A ver. Esto es lo que son las TICs, ¿no es cierto? Las tecnologías de información, ¿no?, y comunicación. Ya, aquí tenemos, como podrán ver en esta primera lámina, ¿no es cierto?, las cuatro tecnologías de la información. Telefonía fija, celular móvil, banda ancha fija y el internet, ¿no? Como verán, la línea azul es el celular móvil,
definitivamente ha habido un crecimiento exponencial, ¿no? Se mide con una tasa de penetración de servicio de telefonía de 131, lo que supera el promedio de América Latina y el Caribe, pero por el lado de Internet de banda ancha fija se tiene que todavía es débil, ¿no? Porque nos encontramos 5 puntos por debajo del promedio de los países de América Latina, ¿no? Después, ¿cómo sigo aquí? Aquí. Este segundo cuadro también es importante porque nos muestra la realidad, es decir, el Perú no es Lima, ¿no es cierto? Y definitivamente acá pueden ver clarísimo con este cuadro de elaboración de asociación de contribuyentes, por ejemplo, que el tema del celular, sí, digamos, a nivel nacional es de 92% el acceso. Sin embargo, por ejemplo, el Internet es de 5% en las zonas rurales. O sea, hay un contraste de 45% en Lima y el resto urbano contra 5% en zonas rurales. Entonces, esto ya nos da un pantallazo principal, ¿no? De cómo va a venir la explicación de salud y cómo va a venir la exposición de educación, porque definitivamente si vamos a medir digitalización en la salud y digitalización en la educación, necesitamos Internet, ¿no es cierto? Entonces, en Lima pueden haber habido muchos avances, pero mientras tengamos esto de 5%, esta cifra de 5% en la zona rural, ya sabemos que hay mucho trabajo y mucho camino por recorrer, ¿no? Aquí también hay un cuadro en que se puede visualizar en la parte, esos cuadraditos rojos, en la parte inferior es la zona rural. Entonces, desde el año 2010, como pueden ver en el cuadro, hasta el año 2009 ha crecido solamente en 5 puntos porcentuales, ¿no? Y comparado con Lima y el resto urbano, que sí puede llegar a un 45% hasta el año pasado. Entonces, esto es, nuevamente, como les decía, un indicador de que hay mucho camino por recorrer en infraestructura de telecomunicaciones como la base de toda la transformación digital, ¿no? Y no solamente es un tema de acceso, ¿no? Sino también un tema de calidad. El acceso de red de 3G y 4G, este cuadro lo que representa es, si quisiéramos llegar, por ejemplo, al 100% en 3G, que es la red más, digamos, no la más básica, pero la que es más aceptable, ¿no? Tendríamos que hacer una inversión de 6.434 millones, ¿no? Esto está representado en inversión a largo plazo, ¿no? Y también otro indicador muy importante, no solamente es decir si tenemos acceso a red 3G o 4G, sino también la velocidad del Internet, que se mide en megabytes por segundo, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que si queremos crecer en 17%, la inversión tiene que ser de 2.049 millones de dólares, ¿no? Son cifras que son importantes. Eso es un poco los indicadores, ¿no? De manera muy rápida, en cuanto al avance de cómo van los proyectos justamente para superar estos déficits de infraestructura, de telecomunicaciones, ¿no? El más importante que se tiene es el de los 21 proyectos regionales de banda ancha, ¿no es cierto?, que empalman un poco con la labor que se venía haciendo en el proyecto de Red Nacional de Fibra, Dorsal de Fibra Óptica, ¿no? Aquí se hizo un proyecto de instalación de banda ancha para conectividad y desarrollo social con una extensión de 30.000 kilómetros, lo que permitiría cerrar la brecha de infraestructura de telecomunicaciones en un 22%, ¿no? Hay lecciones aprendidas para no replicar los mismos problemas que se presentaron en el caso de la Red Nacional de Fibra Óptica. Sin embargo, es igual importante hacer seguimiento a la rapidez y eficacia de la implementación de estos proyectos porque hasta la fecha únicamente se tiene un avance de 30%. En este cuadro se ve el número de proyectos que son 21, están divididos en proyectos por ejecutar, en proyectos en ejecución y proyectos paralizados. Entonces, como verán, en celeste al medio, los proyectos paralizados en miles de dólares es de 354.472 mil dólares, ¿no? Entonces hay, digamos, muchísimo proyecto que está paralizado. Entonces ahí hay mucho trabajo que hacer en el Estado de tratar de descifrar cuáles son estos frenos para poder hacer el desarrollo de infraestructura. Más adelante les voy a explicar otros más vinculados a regulación específica, barreras burocráticas, algunos que hemos podido identificar, ¿no? Pero esto da como una foto general en lo que tenemos que estar alerta y lo que tenemos que impulsar para poder continuar con la transformación digital, ¿no? En salud
algunos datos rápidamente. Por ejemplo, un indicador muy importante es que el 77.8, es decir, casi el 80% de establecimientos de salud presenta infraestructura precaria, equipamiento obsoleto, inoperativo e insuficiente, ¿no? O sea, es decir, hay una capacidad instalada que es inadecuada, ¿no? Pero por otro lado también tenemos, y esto se recoge a lo largo de la publicación, noticias bastante positivas, ¿no? Bastantes avances, desde el MINSA y de salud. Digamos, si lo ponderamos, salud tiene muchísimo más desarrollo que MINSA, pero MINSA también hizo las historias clínicas electrónicas, ¿no? Por ejemplo, para reducir lo que es la mortalidad materna y neonatal en el país, en el 2017 se creó el Guaguaret, que es ese sistema de información sobre atenciones pre- y postnatales que se reciben en los centros de salud. ¿No? Por otro lado, tenemos que ya está funcionando desde el año 2017, en teoría, no con la amplitud que esperamos, pero lo que es la telemedicina, la teleconsulta, telemamografía, telemonitoreo, teleorientación, para 8 especialidades, incluso para más subespecialidades, ¿no? Las historias clínicas digitales también es una cifra muy importante, es un avance, muy importante del año 2019, porque ha permitido generar ahorros potenciales hasta de 4 millones de soles en uso de papel para trámites y servicios, ¿no? En el año 2020, con la pandemia, ya para terminar ahí con algunos, hay muchísimos avances, pero los principales, con motivo de la pandemia se desarrolló un mapa de calor, ¿no? Esto sí lo vimos en las noticias, para identificar los principales focos de contagio y crear estrategias de mitigación de la expansión del virus, ¿no? Esto fue un trabajo articulado entre el Instituto Nacional de Salud, RENIEC, Google Maps, y el registro de pacientes que habían dado positivo al COVID-19, ¿no? Y también se creó una aplicación, Perú en tus manos, que permitía conocer la ubicación de dónde estaban los infectados, ¿no? Y aquí en la diapositiva son 4 temas muy puntuales, ¿no? Que al final resumen qué es lo que falta en temas de salud. Primero, que la Política Nacional de Salud es del año 2005, está totalmente desfasada y no es apta, digamos, no es idónea para un escenario post-COVID, ¿no? Porque no responde a la realidad del país ni al avance tecnológico. Luego, lo mismo que les mencionaba para telecomunicaciones, es necesaria la expansión masiva de banda ancha para poder permitir el acceso a zonas rurales, porque si no, todas estas mediciones se van a quedar únicamente en zona urbana y no van a llegar a las zonas rurales, ¿no? Luego, cultura digital para el personal de salud y pacientes, y una efectiva estandarización de los datos recopilados en las historias clínicas, ¿no? La historia clínica electrónica, que la idea es que pueda, digamos, uno ir a cualquier centro de salud, independientemente si es privado o público, y que esto esté disponible para cualquier centro de salud, para cualquier profesional de la salud, y independientemente del lugar donde uno esté, ¿no? En el Perú, en cualquier parte del Perú. En educación tenemos logros también, bueno, muchos vinculados al sistema Aprendo en Casa, ¿no? Que son los más recientes, digamos. Hubo un trabajo conjunto de municipalidades provinciales y distritales que a veces pues no conversan bien los municipios, pero en este caso sí hubieron muchos avances porque se generaron 287 acciones para ampliar la cobertura de Aprendo en Casa, ¿no? Llegando a más lugares. Parece que eran más de 100, no recuerdo el número de provincias. Sin embargo, bueno, y también no solamente lo que es educación básica, sino en educación superior, por primera vez tenemos, por ejemplo, una ley universitaria que distingue entre las modalidades de estudio presencial, semipresencial y a distancia, ¿no? Y prioriza en función a las carreras. Hay un reglamento de la SUNEDU que va a decir, digamos, que ya está desarrollando qué carreras se pueden hacer de manera presencial y qué carreras no, qué créditos se pueden convalidar siendo presenciales y cuáles no, dependiendo pues, ¿no? de la carrera. Entonces esto es un súper avance en educación superior. Sin embargo, igual aquí los puntos que estoy poniendo son los que falta, digamos, mejorar, a los que hay que incidir mucho, que es nuevamente la ampliación de la banda ancha de zonas rurales, que como les decía es un tema transversal. Variar y adaptar la metodología educativa, ¿no? Para ya reconocer el aprendizaje, o sea, reconocer como algo real el aprendizaje mixto, ¿no? El online y presencial. También el tema de competencias digitales para docentes, que el MINEU ya de una vez tenga como dentro de su agenda la programación y la inteligencia artificial,
y la protección a los niños contra los riesgos cibernéticos, ¿no? Que están muy expuestos a lo que pueden ser los riesgos cibernéticos. Eso he volado es solo un pantallazo de todos los indicadores que hemos consignado en el documento, de todos los avances que hay que tener más a detalle, ¿no? Pero ya pasó la segunda parte del libro. Ya, a ver un momentito. Esto que estoy proyectando es como una línea de tiempo de gobierno electrónico y digital, cómo se ha avanzado a lo largo de los años hasta este año, ¿no? Un momento, por favor, voy a dejar de compartir. Ya dejé de compartir, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Si estoy yendo muy rápido, porque hablo muy rápido, me dice. Pero vuelo. Ya. Un segundo. Ya, bueno, como les decía, en la segunda parte del libro lo que se tiene es como, de manera histórica, un poco la evolución y los avances desde el año 2000 incluso, ¿no? En lo que es digitalización de servicios públicos y lo que es transformación digital. Porque antes de ser un gobierno digital éramos un gobierno electrónico, ¿no? Teníamos una visión mucho más operativa, ¿no? Pero a raíz de las recomendaciones de la OCDE que se hicieron en el año 2016, se ha migrado ahora a una visión muy distinta, ¿no? Y esto es un poco ya, digamos, un tema en el que se incide mucho en la publicación, que queremos reforzar, ¿no? Que ya se crea a raíz del gobierno digital un ecosistema, ¿no? Un ecosistema de gobierno digital que ya está conformado por muchos actores. Entonces, esto es realmente como el progreso, ¿no? en los últimos tiempos, que ya lo conforman actores gubernamentales, pero diferentes, no solamente la CESDI, sino que está el Ministerio de Producción, está el MEF, los municipios, hay diferentes actores gubernamentales que participan de ese ecosistema digital. También participan organizaciones no gubernamentales, ¿no? Empresas, asociaciones, ¿no? Como la Asociación de Contribuyentes, está también Democracia Digital, ya todos somos parte de este ecosistema digital, y la persona, ¿no? Los ciudadanos de a pie, que ya lo que se busca es un apoyo mutuo y constante en la producción de datos, en la producción de servicios, contenidos, ¿no? Entonces la novedad es esta interacción con el gobierno para crear valor público, ¿no? Entonces ese es precisamente el punto que se explota, digamos, a lo largo del documento, y por el cual nosotros apostamos para llegar a una verdadera transformación digital, ¿no? Y esto, la explicación es que sin duda pues el ciudadano, el sector privado en realidad se encuentra en una mucho mejor posición que el Estado muchas veces para tener acceso a la información que es necesaria para diseñar los marcos normativos, los espacios regulatorios, ¿no? En materia digital. Entonces, lo importante, pues, ¿no? Nuevamente, el documento es este fortalecimiento de relación entre el sector público y el sector privado, que son concebidos como partners para co-crear soluciones y trabajar en conjunto, ¿no? Bueno, y vamos viendo una serie de hitos muy importantes en la historia de la transformación digital. Tenemos la Política Nacional de Modernización de Gestión Pública, el Plan de Simplificación Administrativa, la Agenda de Competitividad. Por otro lado, ya más recientemente tenemos el Plan de Gobierno Digital, que crea una hoja de ruta en materia de gobierno digital para cada una de las entidades de la administración pública. Es decir, no solamente es que la Secretaría de Gobierno Digital tenga una agenda, sino que, digamos, crea la obligación, ¿no? Se crea la obligación legal para que cada una de las entidades públicas tenga su hoja de ruta digital, ¿no? Y esto de cara a objetivos estratégicos y políticas nacionales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, decretos legislativos muy importantes en cuanto a simplificación de trámites y calidad regulatoria, que son los decretos legislativos 1246 y 1310. Ahí, con esto, la prohibición de solicitar al ciudadano datos que se puedan obtener mediante la interoperabilidad, ¿no? La interoperabilidad es un concepto muy importante porque lo que te dice es, o sea, lo que todo ciudadano quiere evitar, ¿no? Que vas a SUNARP y te piden documentación de RENIEC o te piden documentación de la municipalidad. En teoría, ya por norma, esto no debería existir, ¿no? Porque ya, digamos, existe el deber de generar interoperabilidad entre entidades estatales. Esto es un avance muy importante. Pero hay que ver si se está cumpliendo, ¿no? En ese sentido, hay entidades que lo vienen haciendo lo vienen logrando mejor que otras, ¿no? Pero en teoría ya está, digamos, implementado esto, ¿no? Que también el hecho de que te pidan documentos que se pueden obtener por registros públicos,
que te pidan copias del DNI, partidas de nacimiento, hay derogaciones expresas de que te pidan estos documentos que se pueden obtener, que las propias entidades públicas pueden obtener si es que entre ellas conversan y aplican la interoperabilidad, ¿no? O un caso de éxito para el Perú, por ejemplo, es comentarles que el Perú se encuentra liderando la emisión de certificados digitales con el avance de RENIEC, ¿no? En su calidad de entidad de certificación nacional del Estado. Eso es algo en lo que somos pioneros, digamos, y somos líderes. Pero bueno, estos son algunos, es como algunos, un brochazo de algunos avances. Lo más importante, ya para ir avanzando, son los decretos de urgencia creados este año, ¿no? Que regulan todo el tema de transformación digital, la cual se sustenta nuevamente en la articulación de los diversos actores públicos y privados, que toca temas como economía digital, conectividad, educación y tecnología digital, innovación, confianza digital, ¿no? En materia digital también hay una norma específica que la confianza digital es un componente de la transformación digital, ¿no? Que guarda relación con lo que es la protección de datos, la ética, la transparencia, la seguridad digital, la protección del consumidor en el entorno digital, la confianza al Estado en todo el tema digital. Entonces, digamos, estos son decretos de urgencia muy importantes que todavía falta reglamentar, pero Marushka también de repente nos explicará más sobre esto, pero son las normas, digamos, que crean el sistema de transformación digital. Entonces son muy importantes porque establece quiénes son los actores, crea comités, hay muchísimo, digamos, son como que se sientan las bases para esta época en la que es perfecto y la que es indispensable contar con herramientas digitales, ¿no? Incluso la OCDE nos midió como país, ¿no? Y como resultado nos hizo una serie de recomendaciones, ¿no? Primero, rescató todo lo positivo, que es lo que les estoy mencionando, principalmente la migración de pasar de un gobierno electrónico a uno digital y la creación de muchas plataformas digitales también. Y las recomendaciones estuvieron más orientadas al hecho de reforzar las competencias digitales de ciudadanos y funcionarios, que es un punto que le fui repitiendo cuando veíamos salud, veíamos educación, ¿no? Reforzar las competencias digitales de los profesionales, ¿no? Del profesional de la salud, del profesor, en el caso de educación. Entonces eso falta mucho, ¿no? La educación digital es algo que la OCDE nos observó, ¿no? Pues sin ello, definitivamente, sin el desarrollo de capacidades no será posible cumplir con los objetivos de transformación digital. Y finalmente ya nosotros como retos estamos señalando en el documento que digamos, el reto normativo, es difícil de explicar, el reto normativo no es normar, ¿ya? Porque uno podría decir, reto normativo, produzcamos normas, leyes, ¿no es cierto?, reglamentos, etcétera. Porque ahora, como viene todo el tema digital, tenemos que anticiparnos y regular. Ello no es así, ¿no? El reto normativo es alentar el desarrollo y los principios de lo que es la economía digital, respetar la Constitución, respetar la libre competencia, respetar la libertad contractual, ¿no? Y fomentar que la regulación se encuentre alineada con el objetivo no solamente de generar un entorno sostenible para las empresas extranjeras, ¿saben? Como que venga Uber y que vengan todas las empresas de transformación digamos, de plataformas digitales, por ejemplo, sino también alentar el entorno sostenible para que desde el Perú se generen innovaciones efectivas, ¿no? Los startups, todo eso. Entonces, definitivamente todo pasa por un marco legal amigable con las empresas, tanto peruanas como extranjeras, ¿no? En las que se respeten sus derechos y libertades, ¿no? En el documento, en la publicación, van a ver que existen una serie de propuestas legislativas que ya no voy a mencionar porque me extendería mucho, que son claros desincentivos para las empresas digitales, ¿no? Y que definitivamente, si se aprueban, van a implantar en los servicios de e-commerce, en intermediación digital, en economías colaborativas, ¿no? Y no solamente las propuestas legislativas, o sea, podríamos decir sí, que el Congreso, por ser populista, ¿no? Tiene todos estos temas, sino que también el mismo gobierno es importante que se realice un análisis riguroso, ¿no? Sobre el impacto de la transformación digital antes de emitir las nuevas reglas de juego para el campo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si se quiere regular lo que son plataformas de comercio electrónico, proveedores de servicios nube, soluciones digitales,
datos abiertos, intermediación de bienes o servicios, ¿no? El gobierno tiene que actuar en forma predecible y coordinar con otras entidades para el proceso y la formulación de las normas, ¿no? La idea es observar siempre la experiencia internacional y, sobre todo, evitar que se desincentive la inversión en lo que es innovación tecnológica, como venía diciendo. Por ejemplo, esto ocurre con el principal problema, que fue de las primeras cosas que les mencioné, el problema de la falta de infraestructura, ¿no? El despliegue de infraestructura es básico: salud, educación, no sé, todo, banca, el servicio que quieran poner, sea público o privado. Sin infraestructura, sin antenas, no se puede, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vemos que existe una norma nacional que establece un régimen con los requisitos para obtener las autorizaciones para el despliegue de la infraestructura de telecomunicación. Sin embargo, ¿qué sucede en la práctica? Los gobiernos regionales y locales hacen caso omiso, es decir, no respetan lo que dice la norma nacional y sacan sus propios requisitos. Entonces, la Municipalidad de La Molina me pone un requisito, la Municipalidad Provincial de, no sé, Ollón me pone otro requisito, y se genera un desorden, ¿no? Se generan trabas. Entonces, un poco reflexionemos, ¿no? El primer paso para poder tener infraestructura, poder tener, perdón, conectividad, tener internet, es la antena. ¿Cómo instalamos la antena? Teniendo un marco normativo que sea favorable, ¿no es cierto? Haciendo que las municipalidades conversen con el gobierno nacional, que respeten las normas del gobierno nacional, ¿no? Y ese va a ser el punto de partida para poder reducir la brecha de infraestructura, ¿no? Por otra parte, tenemos, por ejemplo, la existencia de proyectos de reglamento que hacen extensiva la reglamentación de taxis, por ejemplo, las plataformas digitales o aplicativos, ¿no? Tenemos que observar, por ejemplo, que la tecnología a veces provee información más segura para el usuario que la que te puede brindar un papel, ¿no? Tenemos que ya soltar el papel, que puede ser fácilmente falsificable, ¿no? Y confiar un poco y abrir nuestra mente para digamos, entrar ya de una vez a la era digital, ¿no? Porque, como mensaje final, una regulación innecesaria o mal planteada es, sin duda, un desincentivo altísimo en contra de la inversión y la competencia, que es lo que más necesitamos en estos momentos de reactivación, en esa etapa de reactivación económica. Eso sería Bueno, todo. muchísimas gracias, Brenda, por tus comentarios. Me quedo con muchas de las cosas que has dicho últimamente sobre la importancia de la cooperación entre gobierno y sector privado. Y me cuelgo de esa idea para darle el paso a Elaine, que nos comente más o menos cuáles son sus impresiones desde la sociedad civil sobre si están dadas estas condiciones para la inversión y para la transformación digital en todos los sectores que ha comentado Brenda. Entonces, Elaine, te doy el pase por 10 minutos. Perfecto. Tomo el tiempo, empiezo. Muy buenas noches a todos y todas. Ahí he visto varios nombres de personas conocidas que ya nos hemos coincidido tantas veces en estos espacios virtuales y, por supuesto, anteriormente en los espacios físicos, ¿no? A ver, yo en primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a José Ignacio Beteta y a los organizadores de este evento por la invitación para comentar este informe, la transformación digital y los servicios públicos en el Perú. Un tema fascinante, y como habrán escuchado a Brenda, pues es un tema tremendamente amplio. Quiero felicitar también a Brenda por este trabajo. Brenda, has hecho un excelente documento que reúne pues las principales acciones que estamos viendo, ¿no? Es un muy buen informe para explicar lo que ya tenemos, lo que hay. Es como, yo al revisar tu informe, lo que concebí fue que es como la teoría, ¿no? Tú explicas todo ese marco conceptual, ese paraguas en donde nos estamos desenvolviendo justamente para encarrilar todos estos esfuerzos y este proceso de transformación digital en nuestro país. Yo creo que se muestra claramente los cimientos, este punto de partida, que por supuesto Marushka está dándole con mucho esfuerzo para impulsar la transformación digital en nuestro país. Y bueno, y de aquí en adelante, pues es el otro reto, ¿no? Para ver cómo impulsamos esto, porque habría que preguntarnos cuánto de lo que recoge este gran informe se viene implementando en la realidad
cuánto ya tiene un impacto y además cómo impulsamos todo eso con fuerza para darle energía y para que nos llegue a todos. Y la pregunta es totalmente válida cuando vemos, ¿no? Las cifras, cuando escuchamos estas cifras que honestamente a mí sí me alarman muchísimo, ¿no? Cuando INEI nos dice que solo un 5% del área rural del país accede a Internet. Entonces, ¿cómo comparamos esta situación, esta realidad y estos procesos de transformación digital? Pero por el otro lado, pues tenemos estas cifras que son alarmantes y que nos demuestran una realidad de la cual quizás no éramos conscientes, ¿no? INEI nos dice que el 36% de los hogares en el Perú a nivel nacional tiene conexión a Internet, 36%, un 59,6% de los hogares es a nivel metropolitana, 45% del resto urbano, y además sabemos que casi un 50% de la población usa Internet exclusivamente por teléfono móvil. Entonces, yo lo que les diría, tras revisar estas cifras y por supuesto y ver este informe, que la transformación digital hay que verla como un todo, es decir, una visión holística que comprenda a la mayor cantidad de peruanos y peruanas, por no decir a todos, por supuesto. Si la penetración de Internet en nuestro país es tan reducida, entonces esa transformación digital de aquellos conectados solo va a beneficiar a ellos, es decir, generando más brecha, más división, más desigualdad. Es decir, la transformación digital solamente va a beneficiar a aquellos pues que ya gozan de Internet, ¿no? Y esas personas que aún no lo gozan están rezagadas y no reciben pues aquellos beneficios, ni las oportunidades, ni las posibilidades de desarrollo, de progreso, de emprendimiento que poseen quienes ya están conectados. Y eso sí es un tema que es preocupante y hay que decirlo, porque, a ver, les cuento, en estos días yo estoy participando, he sido invitada a participar en un foro de la Unión Europea sobre el impacto de las tecnologías en los derechos humanos. Y ahí los diversos especialistas, tanto del Consejo de Europa, del Parlamento Europeo y diversas autoridades globales, han coincidido en señalar y en alertar sobre la brecha digital que se está generando en el mundo. Y eso es tremendamente preocupante. De acuerdo a Internet Society, ISOC, la mitad de la población en el mundo aún no está conectada, ¿ya? Y ni qué decir en términos de accesibilidad, es decir, las personas con discapacidad, que solo dominan lenguas originarias, personas vulnerables o minorías étnicas. Esa es la gran preocupación ahora entre los líderes mundiales y la gran discusión que se está dando justamente en los foros internacionales. ¿Cómo conectar a los no conectados? ¿Cómo insertarnos en este mundo digital? Por eso se habla tanto y con tanto énfasis en lo que es la inclusión digital. Hay muchos esfuerzos globales hoy en día que apuntan a ese propósito y justamente el Perú no es ajeno a esa realidad. Por tanto, se deben acelerar las políticas públicas orientadas a lograr mayor conectividad. Se hizo un gran esfuerzo, por supuesto, con la red dorsal de fibra óptica y con las 21 redes regionales, de las cuales hoy en día solo 18 siguen activas. Pero la red dorsal no ha sido aprovechada y todos lo sabemos por temas burocráticos, por temas administrativos, por diferentes adendas, entre otras cosas, pero no se aprovechó esa gran inversión que se hizo, que costó millones de dólares para unir 180 capitales del país y llegar al 92% de los territorios, del territorio peruano al territorio nacional. Entonces, por tanto, es prioritario impulsar mayor inversión en infraestructura, impulsar mayor inversión también en antenas, ¿no? Tal como lo dice también el informe. AFIN, por ejemplo, estima que hay un déficit de 30.000 antenas en el país para el año 2025. Y también pues hay que pensar en medidas alternativas para conectar a Internet, para llegar, que esto llegue a más peruanos, considerando además nuestra geografía accidentada y nuestras propias limitaciones que tenemos como Estado y que tenemos como país, ¿no? Otras opciones alternativas, por ejemplo, pueden ser el Internet satelital, que cada vez también está accediendo con más fuerza en ciertas zonas de nuestro país. También está lo que se conoce como los procesos de redes comunitarias, que es un esfuerzo, por ejemplo, que Internet Society a nivel global lo viene impulsando con mucha fuerza. Es una medida que se impulsa a nivel global, pero
a nivel local, es decir, se trabaja directamente con las comunidades para capacitarlas y para ayudarlos a impulsar su propia red de conexión, ¿no? Y se les capacita con medidas técnicas, se les ayuda con los trámites, en fin, hay todo un proceso que requiere para impulsar, pues, en aquellas zonas que son más alejadas, o que tienen menos accesos, o que tienen dificultades, qué sé yo, para llegar, entre otras cosas. También otras medidas alternativas que sirven en estos procesos de lograr mayor conectividad es, por ejemplo, lo que se lanzó recientemente a través de Facebook Connectivity, que es este programa Discover, ¿no? Que a través de 4 operadoras se logra, pues, que más personas accedan a Internet con un saldo diario de datos gratuitos. Y es una iniciativa valiosa justamente para los sectores más vulnerables en términos socioeconómicos y en zonas alejadas o rurales de nuestro país. También, por supuesto, hay que pensar en la velocidad y en la calidad, ¿no?, del Internet. Eso evidentemente se menciona en el informe, pero yo considero que hay que hacerlo de manera progresiva, ¿no? Es como hablar primero de la consolidación de la democracia y luego, pues, damos paso a hablar en términos de calidad de la democracia, ¿no? Entonces, en este caso, frente a las políticas de acceso a Internet, de conectividad, considero yo que primero demos el paso importante para la consolidación de una política nacional de acceso a Internet, de conectividad, para, pues, luego ya empezar a hablar con mayor fuerza todo lo referido a la velocidad y a la calidad, que por supuesto es igual de importante también. Otro elemento importante es que todo este trabajo para lograr mayor conectividad debe ser, por supuesto, impulsado por el sector público, siempre en alianza con el sector privado. Y esto se debe darle fuerza ya, ¿no?, para impulsarlo todo de una vez con gran prioridad, pero yo iría más allá en mi propuesta usando el modelo de la gobernanza de Internet, en donde la evolución de este ecosistema debe darse siempre desde un enfoque multi-stakeholder. Y esto significa que participen todas las múltiples partes interesadas en este proceso de evolución y desarrollo de Internet para que todos nos veamos beneficiados. Esto significa, el enfoque multi-stakeholder significa que participe el sector público, el sector privado, la sociedad civil, la academia, la comunidad técnica y, por supuesto, la ciudadanía, que justamente ellos son los principales beneficiarios y usuarios de Internet. Hay otros aspectos que yo quiero resaltar. Ya hemos hablado de lo que es la inclusión, ¿no?, que es un elemento crucial en estos procesos digitales globales. Pero hay otros 2 aspectos que quiero también resaltar y que también son la principal preocupación en estos foros globales, ¿no?, que promueven el acceso a Internet. Y es lo referido a trust, ¿no?, a la confianza, que es tan importante justamente en el entorno digital, ¿no? Pero, sin embargo, yo considero que esta confianza, este trust, hay que relacionarla a nuestra realidad. Es decir, hay que construir confianza en el entorno digital, pero considerar, pues, cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras limitaciones, es decir, cuáles son las debilidades que tenemos como país. Y esta confianza, además de fortalecer el entorno digital, debiera servir, por ejemplo, para estos procesos de generación de más transparencia, mayor rendición de cuentas y, por tanto, reducir la corrupción en nuestro país, que es un mal enquistado y que genera un gran daño político, social y económico. Y eso lo tenemos que tener siempre en la mira, porque con las nuevas tecnologías tenemos que, de alguna forma, lidiar con este gran problema y lo podemos hacer eficientemente, ¿ya? Y hay que ver cómo lo relacionamos, pues, en estos procesos de digitalización que además lo estamos impulsando con gran fuerza. Y otro elemento que está relacionado a la confianza, que también es de gran prioridad, es todo lo referido a la data, ¿ya? ¿Cómo conectamos esto con la transparencia de datos? Tenemos que ver la tecnología como una herramienta poderosa que puede ayudar en estos procesos anticorrupción para lograr más probidad, más transparencia en la información y para lograr mayor rendición de cuentas. Todo esto se enmarca en las políticas de gobierno abierto y Open Government Partnership, que también deberían ser consideradas en estos procesos de transformación digital, y que el Perú ya ha dado pasos firmes sobre esto desde el año 2011, cuando se lanzó la Alianza para el Gobierno Abierto, y Perú suscribió la declaración de la Alianza para el Gobierno Abierto en el año 2012, que justamente promueve
la cooperación entre los gobiernos y la sociedad civil, y también el sector privado, por supuesto, para promover la participación ciudadana, la transparencia, el acceso a la información pública y el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la gobernabilidad. Hoy en día son alrededor de 79 países en el mundo que han suscrito esta declaración de OGP, que tiene como propósito pues aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas, y también señala que estas nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para el intercambio de información y la participación del público y la colaboración, que es lo que estamos justamente tratando de afiatar en nuestra sociedad, ¿no? De hecho, hay excelentes esfuerzos ya en materia de datos abiertos y esfuerzos vinculados al uso de la tecnología para promover la participación ciudadana, ¿no? Y mayor transparencia, evidentemente. En el marco de estos procesos de gobierno abierto se lanzó en el año 2016 el portal de datos abiertos del Estado peruano y posteriormente la Estrategia Nacional de Datos Abiertos Gubernamentales del Perú, con un modelo además de datos abiertos gubernamentales del Perú. Y lo más importante de eso es la búsqueda en la promoción de alianzas público-privadas a través de la apertura y reutilización de los datos abiertos para mejorar justamente los servicios de la ciudadanía. Es decir, darle valor a esta data que está, ¿no?, disponible para que sea reutilizada, y esto puede generar nuevos emprendimientos, puede fortalecer los procesos de co-creación y colaboración entre los diversos actores, y es así como las sociedades modernas empiezan a funcionar. Entonces hay que ver cómo vamos afiatando esto y cómo vamos enlazando también todos estos procesos que son justamente parte de la tendencia global en este entorno digital. Nosotros simplemente para comentarles, prontamente vamos a comenzar ya un proyecto con la Municipalidad de Lima. Fuimos elegidos, la ciudad de Lima, para impulsar las políticas de gobierno abierto desde un gobierno local. Entonces es un gran desafío que se va a asumir a partir del próximo año y que Lima, junto a decenas de ciudades en el mundo, fueron elegidas para desarrollar este proyecto por primera vez, lo cual es un gran reto y que pronto les estaremos informando. Entonces, para terminar, considero importante que estos procesos de transformación digital deben tener en cuenta los elementos que ya les mencioné, simplemente como una hoja de ruta. O sea, considerar lo que es la inclusión visto desde el punto de vista de infraestructura, de mayor conectividad, de mayor inversión. Hay que tener en cuenta el otro elemento que es trust, la confianza para lograr más transparencia, ¿no? Y en nuestro caso, en el Perú, justamente para lidiar con la corrupción y lograr pues sociedades más transparentes y más éticas, ¿no? Y el tercer punto, que es data, que es lo referente al uso de los datos, de la información, justamente en estos procesos de co-creación y de participación ciudadana que tanto nos van a servir. Todo esto, por supuesto, fortalece el proceso de transformación digital. Quiero mencionar también otros aspectos que hemos ido viendo e identificando a lo largo de estos años de trabajo desde Democracia Digital, que son importantes, y yo los he dicho en varias ocasiones porque son elementos que muchas veces no contribuyen justamente en estos procesos de transformación digital. Y estos son, por ejemplo, la no continuidad de las políticas públicas. Y esto muchas veces se debe a la alta rotación de personal o funcionarios públicos. Es decir, al momento de que cambian los funcionarios, se nombra un nuevo ministro, se nombra un nuevo director, bueno, muchas veces los planes, los proyectos que venían ejecutándose, pues quedan truncos, o simplemente la nueva autoridad no los reconoce, no los quiere impulsar, en fin, sucede muchísimo y por tanto esto no se da continuidad y quedan simplemente en el olvido, ¿no? Y sucede muchísimo. Otro elemento que hay que considerar es el cambio de mindset, tanto en los líderes como en la cultura organizacional. Esto es un proceso, nada se logra de la noche a la mañana. El mindset hay que trabajarlo, pero tiene que venir desde el líder para que la gente vaya reconociendo a la tecnología como una oportunidad justamente para adaptarse a estos nuevos cambios, a estos nuevos procesos de digitalización. Otro elemento importante es lo referido a la voluntad política. Si no hay voluntad política desde el sector público, y estamos hablando ya a nivel local, a nivel
regional o a nivel nacional, si no hay voluntad política, es muy difícil que estos procesos de transformación digital prosperen, porque justamente en ellos son en los líderes, en las autoridades, en los alcaldes, los gobernadores, qué sé yo, quienes tienen que dar la pauta y tienen que dar ese cambio, ¿no? Evidentemente esto viene de la mano con el mindset, pero son ellos quienes van a definir justamente si se opta por la digitalización o no. Y hemos visto, por ejemplo, excelentes ejemplos de gobernadores regionales también que han tenido la capacidad de implementar muchísimas cosas tecnológicas en un corto tiempo, ¿no? Y con un buen impacto y muy buenos resultados. Otros aspectos a tomar en cuenta desde la transformación digital es lo referido a la comunicación y la sensibilización. Y eso se los digo yo por la experiencia que ya tenemos de democracia digital, que a través de las distintas iniciativas vemos proyectos buenísimos. Por ejemplo, nosotros impulsamos desde hace 7 años el Premio Nacional sobre Democracia Digital, que este año ha tenido un notable incremento de las propuestas que han participado. Y de hecho, la mayoría de propuestas de este aumento se ha dado en la categoría sector público, y son proyectos valiosísimos, proyectos que se nota que hay un buen trabajo en equipo, que hay inversión de dinero, inversión de esfuerzo, qué sé yo, pero que muchas veces estos son desconocidos por la población. La población no sabe que están disponibles, no saben que hay una app para tales servicios, no saben que hay una página web que brinda determinada información, no saben que se puede hacer un trámite a través de un determinado portal. Entonces, si no se sabe esta información, no tiene mucho sentido pues todo este esfuerzo, ¿no? Por tanto, todo proyecto, toda iniciativa digital que se impulse con el marco de esa transformación digital tiene que ir acompañada pues de una comunicación, de una estrategia comunicacional y de sensibilización hacia la población para que ellos conozcan estos esfuerzos y puedan hacer uso de ellos. Si no van a usarlos, ¿de qué? ¿No? Pierde todo sentido. Y eso se da absolutamente para todos los esfuerzos, ya sean los portales de datos abiertos, trámites, servicios, denuncias, en fin, lo que sea, ¿no? Yo los invito igual a que conozcan todos estos grandes trabajos, porque siempre lo converso con Marushka, que me queda admirada, porque ella también ha sido una gran impulsora de estos nuevos proyectos digitales que están en nuestro país, cada vez en aumento. Los pueden conocer en el Observatorio Nacional Democracia Digital. Ahí se reúnen estos cientos de proyectos digitales que han participado todos estos años en el Premio Nacional sobre Democracia Digital, y ustedes pueden conocer cómo se dan a nivel regional, en las regiones de nuestros países, y cómo se viene implementando también la tecnología desde una página web, las redes sociales, desde una app, entre otras cosas. Mil gracias, Elaine. Te tengo, perdón, justo le quiero dar el pase también a Marushka para que nos comente un poquito sobre lo que acabas de comentar. Tenemos el gran diagnóstico que nos ha hecho Brenda, y tú, Elaine, creo que has hecho no solamente comentarios, sino propuestas muy interesadas, incluidos temas de anticorrupción que me parecen geniales. Y quería un poco ahora darle el paso a Marushka para que nos cuente justamente desde el gobierno, desde el sector público, qué avances se han hecho y qué tanto nos falta por hacer, ¿no? Entonces, Alonso, perdón, sí. si me permite, solo quería dar la última línea, que es simplemente decirle que con lo que hemos visto, no solamente se trata de utilizar tecnología emergente, sino podemos hacer estos grandes cambios desde la tecnología que está a nuestro alcance y que está accesible a todos. Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Elaine. Y Marushka, te doy el pase a ti para que nos des tus comentarios. Claro, excelente. Muchas gracias a ustedes en primer lugar. Quiero, vamos a ver si es que puedo, solamente para asegurarme que escuchan bien. Me da mucha gracia y disculpen por lo que voy a comentar, pero justo cuando estaba conversando Elaine, se conectó una niñita. Entonces me ha parecido espectacular ver a una pequeñita por ahí conectada con una flor en la mano. Creo que tenía una flor en la mano. Muy, muy lindo el momento. ¿Es tu hijita? Sí, sí. Qué linda, bueno. Ahí está con su flor en la mano. Y me da pie a construir sobre lo que ha comentado Elaine, y es que efectivamente
por los ciudadanos que hacemos este trabajo. Y la semana pasada estuve en un foro que hablaba sobre la importancia de mi tío y también construyendo sobre lo que comentaba Brenda, ¿no? Hay una ley que se ha emitido y la ley permite apalancar, permite dar sostenibilidad, permite por lo menos que la obligación esté escrita, pero no tiene sentido si es que no se pone en práctica. O sea, si la ley está ahí puesta en un marco de alguien y no se pone en práctica. Entonces, ha sido bastante interesante la conversación que tuvimos la semana pasada porque participaron niños alrededor de cómo se sentían ellos versus todo este año que han estado conectados, estudiando y pudiendo mirar también amenazas en el mundo digital, amenazas para las que no estaban preparados y quizá para las que los papás tampoco estaban preparados, ¿no? Entonces estábamos, ahí me considero con todo, ¿no? Entonces, en esa línea creo que el libro, y le agradezco muchísimo a José Ignacio primero por la oportunidad de que el Perú tenga hoy un análisis de esta naturaleza, ¿no? O sea, es tan relevante lo que hemos vivido este año en temas de transformación digital, en temas digital. Si a alguien le quedaban las vidas, pues la pandemia nos dijo, no es así. O sea, por favor, ninguna duda sobre eso. ¿Y por qué razón? Porque las tecnologías tienen una misión, dependiendo de cuánto nosotros como ciudadanos las dejemos entrar en nuestra vida, o sea, en nuestro día a día. Y ahí pasamos por educación, pasamos por salud, pasamos por justicia, pasamos por seguridad ciudadana, pasamos por tramitología con el Estado. Y el mundo viene ya en un tema de revolución digital hace un buen tiempo. Antes del inicio de esta pandemia, ya el Perú había dado estos pasos que ha comentado Brenda en este estudio, que son pasos que permiten que ahorita con el cambio de gobierno y con todos los cambios de personas, de funcionarios en el sector público, por lo menos existan documentos que hagan que la sostenibilidad de aquellos que se ha venido avanzando de alguna forma se garantice. Entonces yo quiero abordar de manera muy rápida que efectivamente en el mundo existe un reto en materia de conectividad. Existe un reto. Ese reto no se va a resolver rápidamente. Sin embargo, hay una decisión con respecto al cierre de esa brecha digital para no dejar a nadie afuera. Sin embargo, en el camino tenemos que aprovechar lo que hoy está a la mano. Más del 67% de la población del mundo tiene acceso a un dispositivo móvil. En el Perú, más del 89% de la ciudadanía, por lo menos, más allá de las cifras del INEI, se conecta a los servicios digitales que la Secretaría de Gobierno Digital, en alianza con todas las entidades públicas, hemos puesto a disposición de la ciudadanía. 89.9% para ser más exacto. Si se lanza una plataforma digital, cualquiera que ésta sea, en pandemia ha sido el pase laboral, la aplicación Perú en tus manos, la encuesta nacional, la declaración jurada de intereses, cualquier aplicación que se haya puesto a disposición de la ciudadanía, pues los analytics dicen 89.9% se conectan a través de celulares. Ahí tenemos una gran oportunidad y el reto aquí es pensar en servicios digitales empáticos. Este tipo de foros son fundamentales en la medida en que llevan una reflexión y nos vuelven a poner sobre la mesa un tema tan crítico y salimos a casa diciendo, bueno, claro, vamos a continuar en esta ruta y no hay marcha atrás con respecto a los temas digitales y a cómo hemos avanzado. Hoy tenemos la oportunidad, comentaba en un foro pasado, que en un solo día, con la participación en 3 foros de manera digital, llegamos a 3.000 personas, 4.000 personas. La Política Nacional de Transformación Digital ha permitido que lleguemos a más de 15.000 personas. Consultarle a la ciudadanía, no hacer política en puerta cerrada. Consultarle a la ciudadanía significa llamar por teléfono, hacer una entrevista de 40, 50, 1 hora de minutos, ¿no? O sea, y preguntar, no al experto necesariamente. Los expertos tienen su espacio y son muy importantes en el diseño política, pero preguntarle al ciudadano para qué utilizaría tal o cual herramienta o simplemente en qué parte de su vida nosotros podemos resolver todo el problema público para poner la tecnología a su disposición, es parte del reto que hoy tenemos en general en la política pública, pero con mucha más razón en lo que implica la transformación digital. Y tenemos aquí 2 vínculos directos, como comentaba también Elaine. O sea, primero, la competitividad de los países, de acuerdo al Foro Económico Mundial, está directamente relacionada con los niveles de digitalización. Y también la percepción de la corrupción, de acuerdo a al último estudio que ha publicado el BID,
está directamente relacionado con el índice de gobierno digital. Y ahí es doble clic a gobierno digital, porque la transformación digital, de acuerdo a como está definida en la norma, en las leyes peruanas emitidas este año, casi 2 meses antes del inicio de la crisis sanitaria, la transformación digital en el Perú no solo involucra al gobierno digital, involucra al gobierno digital, a la educación digital, a la economía digital y a todo el impulso de la conectividad digital. Economía, digitalización de pymes, educación, todo aquello que involucra lo que hoy hemos visto en todos los programas que ha desplegado el Ministerio de Educación. Entonces, la percepción y la competitividad está vinculada con la digitalización, la percepción de la corrupción está vinculada con cuánto se avanza en gobierno digital, y encima de eso tenemos todo un auge de la inteligencia artificial. Y ahí es donde tenemos que comenzar a pensar en los deberes y en los derechos de la ciudadanía para que no nos pase una ola de inteligencia artificial que deje desplazados muchos puestos de trabajo. Entonces, había uno de los comentarios aquí en la plataforma diciendo las competencias TED. Efectivamente, no tenemos que pensar en competencias digitales, alfabetización digital de manera aislada. Tenemos que pensar en qué parte de lo digital le impacta la vida de la persona para poder generar bienestar social económico, mantenerse vigente en el mercado laboral, no ser desplazado por la inteligencia artificial, al contrario, sumarse a los más de 133 millones de nuevos empleos que en el mundo, de acuerdo a la información del BID, generará la inteligencia artificial. Entonces, de la misma forma, en un informe reciente del BID se presentó que ciudadanos entrevistados antes de la crisis sanitaria en el Perú manifestaron que solamente habían podido hacer o les había interesado hacer trámites por internet al 28% y 61% durante la crisis sanitaria. Por lo tanto, otro mensaje es: la ciudadanía cambió. Los ciudadanos en general están ya en un mundo digital y es nuestra responsabilidad desde el sector público, desde la academia, desde el sector privado, desde la sociedad civil, orientar ese interés por participar y esa necesidad por participar en el mundo digital hacia mayores beneficios en general a la ciudadanía. Y siempre voy a dar este círculo y siempre iterando con la ciudadanía y preguntándole a los ciudadanos de manera directa. Hemos preguntado para la Política Nacional de Transformación Digital a las poblaciones afectadas por diversas crisis en el Perú de hace muchos años, que hoy quizá no entiendan mucho de lo que implica inteligencia artificial, pero sí de cómo la tecnología les permite salir adelante en su día a día. De la misma manera, en sectores como la agricultura, en sectores como las actividades productivas mucho más al interior del país. Y como comentaba Elaine, el empoderamiento tanto de los gobiernos regionales como locales es fundamental. Hoy nosotros tenemos que hablar en el Perú de una canasta básica digital. Y esta canasta básica digital implica que ninguna crisis nos puede volver a encontrar sin una conectividad de calidad y sin un dispositivo, cualquiera que sea, en todos los lugares del Perú. Y aquí esto no se va a resolver solamente con la participación del sector público. Aquí, sin duda, tiene que participar el sector privado. Finalmente, en esa misma ruta, yo creo que el Perú ha tomado la decisión, o sea, nosotros como país hemos tomado la decisión de posicionarnos como un actor clave en el proceso de transformación digital de todo el país junto a la ciudadanía. Esto involucra que efectivamente estamos liderando procesos, como el caso de todo el tema de certificados, firmas digitales, el reconocimiento digital transfronterizo de las firmas digitales. Acaba de ser anunciado este acuerdo en la 6ª Cumbre Ministerial para Gobierno Digital de Latinoamérica y el Caribe, donde el Perú fue felicitado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la cooperación coreana, por la OEA, y significa que, así como lo reconoció la OCDE, estamos en el camino de. Pero finalmente, si nosotros no logramos que ese ciudadano a quien pretendemos atender, no solamente el ciudadano de a pie, que es quien nos importa, sino también las empresas, porque en eso se basa la reactivación económica, pues sientan que efectivamente como Estado estamos avanzando. En esa línea tenemos que trabajar todos. Los desafíos más importantes reconocidos por la ciudadanía pasan por los servicios de salud, por los servicios de educación, por los servicios de justicia, por los servicios de participación en general de la ciudadanía. Y una última cosa que les quiero comentar es que, de acuerdo a la encuesta nacional de hogares, las capacidades más valoradas por la ciudadanía son las menos ejercidas. Y nos estamos centrando, y esto creo que compartimos muchísimo con Democracia Digital y con todo lo que viene haciendo, el esfuerzo que viene liderando también José Ignacio por poner sobre la mesa este tema de transformación digital. Efectivamente siempre decimos que el ciudadano está en el centro
En la Política Nacional de Transformación Digital, todos los servicios y los lineamientos se están construyendo desde la ciudadanía hacia adentro de las entidades públicas. Comenzamos con todas las encuestas, con todas las sesiones de codiseño, entrevistas personalizadas, individuales, a expertos, sí, pero también, y en su mayoría, a ciudadanos que no saben mucho de tecnología, pero que necesitan usarla para poder salir adelante. Hemos determinado 8 capacidades, que esto es un poco lo que Brenda comentaba, dentro de esta política que está en proceso de la definición final de servicios y de lineamientos. Yo creo que al final vamos a regresar con la ciudadanía para poder efectivamente conversar y preguntar si estos servicios que se han definido desde la administración pública con el compromiso del sector privado son finalmente los que necesitan para salir adelante en su vida, en la reactivación económica, en todo el bienestar social que se necesita tanto hoy en nuestro país para los próximos años. Y si no es así, volveremos a pensar y volveremos a diseñar para que la política responda realmente a lo que la ciudadanía necesita. Eso básicamente quiero comentarles y agradecer también a muchas municipalidades que estamos teniendo en esta semana un bootcamp de seguridad y confianza digital, precisamente sobre el tema de confianza digital, y están saliendo del bootcamp y se están incorporando a este foro por el alto interés que existe hoy en los gobiernos regionales y locales sobre todos estos temas que tanto nos interesan. Gracias. Muchísimas gracias, Marushka. El tiempo se está pasando volando, pero quería igual pedirles unos 10 minutos más a todos para ir respondiendo algunas de las preguntas que nos han ido llegando, bueno, desde ayer por interno y ahora por el chat. Y quería un poco, porque Brenda lo comentó y fue muy clara con esto y mencionó que el Perú no es Lima, ¿no? Y creo que y también el problema que tenemos en cuanto a infraestructura en zonas rurales y altoandinas es bastante serio. Entonces, quería un poco mezclar esa idea con la otra idea fuerte que hemos escuchado, que es empoderamiento del ciudadano, y preguntarles, bueno, a las 3 para que intervengan libremente, ¿cómo empoderamos y cómo incluimos a esos ciudadanos que están en zonas rurales a los que la infraestructura es difícil de llegar, tanto porque no hay inversión en el sector privado y porque digamos, las redes de fibra óptica también están un poco entrampadas? ¿Cómo podemos empoderarlos dentro de este sistema de gobierno digital para acercar a esos ciudadanos al gobierno y para también darles oportunidades para que a través de la conectividad puedan ellos salir de la pobreza y un poco incorporarse al mundo, ¿no? Entonces, libremente suelto la pregunta para que cualquiera de las 3 nos dé unos comentarios. Bueno, sí, Elen. Dale, Marushka, tú primero. No, como justo estaba viendo, creo que puedo redondear ahí el tema, como lo comentaba, este tema no es solo no es un problema que va a resolver solo el sector público. O sea, nosotros como sector público necesitamos tener al lado el compromiso del sector privado. Y el sector privado no solamente del sector de tecnología, o sea, no solamente las empresas de telecomunicaciones o las empresas que están lanzando proyectos alrededor. Para esto, primero, por lo menos de lo que hemos podido avanzar hemos puesto en un mapa dónde está el Estado y dónde están las empresas de telecomunicaciones haciendo sus esfuerzos como Internet para Todos, la fundación, varias fundaciones alrededor de ese tema. Y se los hemos presentado a otras industrias como la de minería y les hemos dicho, a ver, acá ya estamos, necesitamos aquí en esta población dispersa de acá. Entonces, este problema es algo que tenemos que resolver en conjunto. Esto es desde el lado de cómo hacemos llegar la infraestructura, ¿verdad? Un plan rápido de cómo incorporamos. Y lo otro es, para poder conectar, mientras llega la conectividad, hay que echar mano de lo que hay. Para la encuesta nacional del COVID-19 utilizamos códigos USSD que llegan a cualquier tipo de celular, no importa que tenga conectividad, o sea, si tiene o no internet, si tiene saldo para llamadas o no, no importa que sea un smartphone o no, y llegamos a los lugares más alejados donde no te puedes imaginar, la gente respondía a su encuesta nacional. Y eso lo sumamos con inteligencia artificial para poder hacer una analítica, o sea, hay cómo hacerlo, es cuestión de ponerse a trabajar y juntos, ¿no? Que eso es creo que un poco lo que falta de este tema para salir adelante. Gracias, Marushka. No sé si Elaine o Brenda quieran agregar algo.
Sí, Elaine. Perfecto, Alonso. Sí, simplemente contarles nuestra experiencia. A ver, nosotros desde Democracia Digital tenemos ya varios años sensibilizando a la población, capacitándolos y tratando pues de lograr mayor cantidad de ciudadanos empoderados. Y quiero contarles la experiencia del Observatorio Nacional sobre Democracia Digital, que de hecho voy a poner el link acá en el chat para que ustedes lo vean, porque este observatorio recoge todas las iniciativas, los proyectos digitales que han participado en el Premio Nacional sobre Democracia Digital desde el primer año, que fue en el 2014. A la fecha son cerca de 450 proyectos digitales que se reúnen en este observatorio y que es una gran satisfacción ver cómo año tras año hay más regiones que participan en el premio, lo que significa, por supuesto, porque va acorde a que estas personas están logrando mayor conectividad en sus regiones, están accediendo pues a Internet y están también viendo las cosas que pueden lograr mediante la tecnología que está a su alcance. A través del observatorio lo que nosotros tratamos de mostrar es justamente estos proyectos valiosos, creativos, innovadores que se vienen impulsando en el país, pero también tratamos de fomentar estas buenas prácticas digitales, ¿no? Es decir, que lo bueno se imite, ¿no? Ellos de repente, por ejemplo, en Amazonas se puede ver lo que se está haciendo en Tacna, o Cajamarca, pues, mirar lo que se ve en Cusco, y así sucesivamente, y cómo ellos pueden, mediante la tecnología que está a su alcance, ayudar a su comunidad, a su localidad, impulsar estos procesos de colaboración y cooperación con sus gobiernos locales, con las autoridades de su distrito, entre otras cosas. Yo los invito a que lo vean porque lo admirable de todo ello es, por supuesto, el aumento progresivo año tras año de estos proyectos digitales que participan en el premio, pero también la gran satisfacción es que cada vez vienen más propuestas de regiones. Y esa siempre ha sido nuestra gran misión, llegar a todo el Perú, y ya lo estamos logrando. Hoy en día el observatorio cuenta con proyectos de 20 regiones del país. Así que hay algunas todavía que tenemos en la meta, ¿no? Para llegar, pero ya es, el trecho es más corto y bueno, y seguimos pues enfocados en ello, ¿no? Gracias. Gracias, Elaine. Brenda, ¿quisieras agregar algo? Te dejo la palabra. No, estoy ahí alineada totalmente. Más bien creo que hay bastantes preguntas, ¿no? Para ir avanzando, Alonso, porque estoy viendo ahí un montón de preguntas. Sí, hay muchas preguntas sobre un tema que es bastante importante, que es la articulación dentro del gobierno, ¿no? Porque tenemos gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos municipales. ¿Cómo hacemos para que las iniciativas del gobierno central se articulen con gobiernos regionales y municipios para hacer más efectiva cualquier política pública dirigida a la mejora del gobierno digital, ¿no? Y creo, bueno, de repente ahí también Marushka nos puede ir comentando cómo se da esta articulación, y no sé si Brenda de repente has encontrado por ahí algo en tu investigación que también nos puedas comentar. Ahí antes de, no sé si Marushka vas a hablar. No, bueno, rápidamente, muestra de ese nivel de articulación, Alonso, Brenda, José Ignacio, Elaine, es que realmente esta parte digital que estamos viviendo hoy, como por ejemplo este foro, nos ha permitido que, por ejemplo, más de 600 municipalidades hayan podido participar de 2 foros internacionales, eventos que normalmente eran, o sea, presenciales y que iba un representante del país y se sentaba ahí, ¿no? Entonces, han podido participar y ver las experiencias de muchos países de Latinoamérica en formato regional, o sea, ejemplos de lo que se hace a nivel regional en otros países, y también de los países más avanzados como Estonia, Corea, en fin. Entonces, prueba de ello es que hay muchas municipalidades conectadas aquí y que vienen siguiendo todos estos bootcamps que estamos lanzando, todas esas capacitaciones, en fin. Entonces, la articulación se da en este momento desde el Comité de Alto Nivel por un Perú Digital Innovador y Competitivo, donde se sienta un representante de los gobiernos regionales, estamos incorporando un representante de los gobiernos locales, nos falta la parte del sector privado, el decreto supremo lo dispone así, y se sientan los ministros relacionados con estos temas de tecnología y también el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, ahí es como que el lugar
más alto de articulación. Y eso baja a todas las municipalidades con 10 objetivos que hemos colocado desde hace 1 año y medio para que las municipalidades reciban acompañamiento del lado de la Secretaría en este tema. Nos preocupan mucho las municipalidades y tenemos el apoyo de los gobiernos regionales y locales. Mucho más que el acompañamiento que estamos dando a las entidades públicas más grandes, que cuentan con mucho más presupuesto y que seguramente tienen también cómo disponer este avance cumpliendo las normas. Y ahí agregar, Alonso, que de repente es un poco más ambicioso, pero de repente la ley orgánica de municipalidades también debería tener algún tipo de actualización en ese sentido, ¿no? No define para nada competencias en temas digitales. Y esa es la norma base para regular todas las competencias en las municipalidades. Entonces, ahí sí creo que debería haber un afinamiento de trabajo normativo, pero es bastante más ambicioso porque es una ley orgánica, pero podría ser una solución a largo plazo. Gracias, Brenda. La última para cerrar. Temas de ciberseguridad. Creo que así como queremos impulsar este gobierno digital y el aumento de la conectividad a nivel nacional, es importante también ver qué tan vulnerables o no son tanto el sector público o el sector privado a no solamente ciberataques, sino brechas en seguridad en temas digitales. Entonces, quería un poco, ya para cerrar con esta pregunta, ver cuáles son sus impresiones sobre qué tendencias o hacia qué camino deberíamos seguir para adoptar esas tecnologías de seguridad, de ciberseguridad, para protegernos y no estar tan vulnerables, tanto como gobierno como sector privado, a este boom de conectividad internacional. Pregunta abierta para cualquiera de las tres. A ver, Alonso, si quieres yo respondo brevemente. Nosotros en Democracia Digital trabajamos el tema de ciberseguridad, pero desde el lado del ciudadano, ¿no? Como sociedad civil que somos, lo que hacemos es sensibilizar y educar a la ciudadanía a actuar responsablemente en el entorno digital. Y eso justamente implica aprender a cómo proteger su seguridad, su privacidad, a cómo interactuar en un entorno digital, ¿no? Con respeto, con ética, con tolerancia, a cuidar su identidad, a no hacer uso del anonimato, por ejemplo, ¿no? Y una serie de elementos, pues, que lo que hacen es fortalecer la ciudadanía digital responsable. Es enseñarles al ciudadano, y en realidad esa debería ser la visión desde el Estado, ¿no? Crear programas desde muy niños para enseñarles a cómo interactuar en un mundo que está lleno de tecnología. No aprender a usar una determinada computadora o una tableta, sino ayudarlos a adaptarse a este mundo de tecnología que permanentemente está en evolución y cambiando, y que por tanto hay que también desarrollar habilidades conforme a esta tecnología y a los avances que se van produciendo, ¿no? Y tienen que estar en capacidad de ir adaptándose y adaptándose de la mejor forma y siempre haciendo protección, ¿no? Protegiendo su seguridad y su identidad y todo lo concerniente a la interacción en este entorno digital. Gracias, Elaine. Marushka, creo que querías intervenir con algo. No, el decreto de urgencia 007, creo que es importante que todos conozcamos esto porque el decreto de urgencia 007 establece la creación del Centro Nacional de Seguridad Digital, que hoy lo tenemos activo, hemos protegido, o sea, venimos protegiendo, nunca se puede garantizar el 100% de la seguridad digital, eso es lo que la OCDE misma dice, pero este centro permite que hoy los ciudadanos puedan elevar sus quejas a los ámbitos de la seguridad digital, como está definido en la Ley de Gobierno Digital, pero nos está permitiendo también empoderar poco a poco a las entidades públicas en esta protección y coordinar directamente con el sector privado. Y yo los quiero invitar para estar, o sea, a Len, a ustedes, a Alonso, ¿no? a todo el equipo que lidera José Ignacio, para la sesión de inicio de este comité que mira y vigila la protección de los niños en Internet. Y creo que es muy importante que como país, si es posible, sumar abogados que sean expertos en estos temas digitales, que no hay muchos, para poder hacer la actualización de Código Penal, Ley de Delitos Informáticos y todo aquello que se requiera, porque el Perú
se adhirió al Convenio de Budapest el año pasado y nos falta mucha tarea ahí por legislar para poder capturar a los ciberdelincuentes y poder proteger a nuestros ciudadanos desde el punto de vista ya penal, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente. Muchísimas gracias, Marushka. Ya se nos recontrapasó el tiempo, entonces creo que ACP se lleva como tarea para hacer otro evento y responder todas las preguntas que tenemos. Así que le dejo a José Ignacio y a Inés la tarea de organizar un futuro evento para seguir conversando de estos temas. Quiero agradecerles muchísimo a todos los que han participado hoy día, especialmente a Brenda, Marushka y Elaine por su tiempo. Felicitar a Brenda por la publicación del libro. Y antes de cerrar, quería mostrar a los 25 inscritos que se han hecho acreedores de la edición impresa del libro, Transformación Digital en el Perú. Creo que se va a compartir ahorita en la pantalla quiénes son los que se han ganado el libro. El día de mañana van a recibir un correo con los detalles para el recojo del libro. Y para todos los interesados en revisarlo, especialmente para todos aquellos en las distintas partes del país que nos acompañan hoy día virtualmente, tendremos disponible el libro en versión digital a partir del lunes 14 de diciembre en la web de contribuyentes, que ahí si Inés me puede ayudar de ponerlo en el chat, en el apartado de Policy Notes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Ahí está la lista. Muchísimas gracias a todos por su participación y hasta la próxima. Muchas gracias, Alonso, Ignacio, Brenda, Elaine, un gusto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marushka, Elaine y Brenda y Alonso por acompañarnos esta tarde. No sé si es posible que los que nos acompañan ahora, por favor, conecten su cámara para tomarnos una foto final de grupo con la veamos los que nos han acompañado hoy. Alex, ¿tú nos ayudas con la foto, por favor? Sí, claro. Por favor, sus cámaras. Gracias. A ver. Ahí está. A ver. Vamos ahí tomando una en 3, 2, 1. Va. Ya. Y una más, por si acaso. En 3, 2, 1. Va. Listo. Ya está. Gracias. Muchas gracias a Gracias todos a todos. nuevamente por su participación. Gracias. Chao. Chao, Elaine, gracias.